Amigos de Mundo 40, gracias por acompañarnos. En esta ocasión tenemos oportunidad de platicar con el diputado local por el Partido del Trabajo, Fidel Robles Guadarrama, a quien le agradecemos, como siempre, la atención que tiene a nuestras convocatorias y platicar con la audiencia en esta ocasión a través de Mundo 40. Muchas gracias, diputado. Gracias a usted por la invitación. Pues es muy importante hablar hoy de cómo queda el partido que te lleva al Congreso local, que es el Partido del Trabajo, después de un resolutivo que este fin de semana acaba de confirmar el Instituto Nacional Electoral al generar el reparto de plurinominales y al confirmar que el Partido del Trabajo alcanzó el 2.99% de la votación. No llega al 3% mínimo que establece la reglamentación electoral y por ende no solo no habrá diputados plurinominales de tu partido en esta Cámara Federal, sino que tampoco habrá conservación del registro. ¿Cuál es la primera reacción de bote pronto a este resolutivo? Bueno, lo primero que hay que decir es que el Instituto Nacional Electoral es un instituto que actuó con absoluta parcialidad, que jugó un papel que la mayoría de los mexicanos y sobre todo de quienes estamos participando activamente en la política o de los observadores y analistas de la política coinciden en decir que es un instituto que dista mucho de haber impartido democracia, de haber sido un juez que jugara con reglas de imparcialidad, de objetividad, de transparencia, que ha violado flagrantemente los preceptos constitucionales de consagrar, de asegurar, de garantizar el libre voto, el voto libre de los mexicanos, cuando hemos visto una práctica generalizada en todo el país de compra de voto, de coacción de voto mediante los programas sociales, de intimidación con grupos delincuenciales que actúan durante esas fechas de manera abierta a favor de candidatos oficiales y que el instituto fue incapaz de detener. Por otro lado, vemos una parcialidad absoluta, descarada y desvergonzada hacia el Partido Verde Ecologista, un aliado indiscrecional del partido oficial del PRI, que le ha servido para lavar pues, su mala imagen que el PRI ha ido construyendo con toda la serie de problemáticas que no ha podido resolver y otras que artificialmente ha creado por su incapacidad de gobernar. El Verde Ecologista lo está tratando de constituir ahora como una imagen más bondadosa que el PRI, que le complemente el poder que ya no puede obtener por sí mismo el PRI en las urnas. Entonces, la violación constante de las normas electorales, de las leyes electorales, por parte del Verde Ecologista, con propaganda fuera de tiempo, con propaganda fuera de sitios, de lugares permitidos, con frases que están prohibidas, que fueron también impugnadas y que finalmente se les permitió continuar con ese tipo de campañas a costa de una supuesta multa que al final fue quitada en una gran parte. Ellos prefirieron pagar multas y crecer políticamente, burlándose, violentando constantemente las normatividades y las leyes del Instituto Nacional Electoral. Entonces, el Instituto fue incapaz de sancionarlos, no por falta de herramientas jurídicas, no por falta o por vacíos legales que hubiera, sino porque hubo un mandato directo desde el poder, desde la presidencia, hacia los consejeros, que de una manera cobarde, de una manera poco institucional, poco valerosa, pues hicieron valer esas ordenanzas. Oye, Fidel, ahí me detengo, diputado, ahí me detengo y quisiera amplificar esto. ¿Crees que este asunto verdaderamente obedece a una componenda fabricada, dirigida o direccionada desde Los Pinos, desde la figura presidencial? Estoy absolutamente convencido de eso. Y no solamente de la figura presidencial, hay otros actores de poder que evidentemente juegan en esto. Uno de ellos seguramente es Mario Fabio Beltrones, el propio secretario de Gobernación, Osorio Chong,
el propio líder, ex líder del PRI ahora. En fin, todos ellos son personeros, y hay un actor dentro del Consejo Electoral que se apellida Baños, que es de raigambre priista, reconocida, que ha sido denunciado por algunos mismos consejeros del INE, que actúa a todas luces y que es realmente quien tiene el control de ese Consejo Electoral. El señor Lorenzo Córdoba, pues lamento decirlo, es un mequetrefe ahí en el Consejo. No tiene carácter, no tiene fuerza, no tiene capacidad de decisión, es un hombre que se burla de los sectores, tiene una visión clasista, racista de su tarea, cuando debiera ser un demócrata en toda la línea, y que ha servido pues prácticamente de bufón al mandato de un ente o de una persona que está ahí incrustada, que sí tiene los hilos del control del Consejo. ¿Cómo compararlo a este personaje con un Luis Carlos Ugalde o con un José Woldenberg? Digo, por citar solo a dos personajes que han pasado por ese mismo lugar. José Woldenberg pues, tiene otro temperamento, es una figura muy diferente, tiene mucho más altura, sin embargo le tocó una coyuntura fácil, un cambio democrático a la derecha es más fácil que un cambio democrático a la izquierda. El presidente Cedillo estaba convencido de que ese cambio debía de darse, y pues se dieron las circunstancias de una manera más sencilla. Él no jugó un papel en contra, y bueno, pues pasó a la historia como un consejero electoral que sí pudo lograr una participación. Además, en esa época Fox, aunque a muchos no nos gustó, realmente hay que reconocer que capitalizó la opinión pública y el voto útil, llamarlo así. Pero lo que es Ugalde y lo que es Lorenzo Córdoba, pues fueron puestos ahí precisamente por su debilidad política, por su falta de carácter, por ser individuos que no garantizan a los mexicanos un juez imparcial, un juez severo, un juez duro, un juez que realmente se ponga la toga y sepa impartir justicia. Lo que tenemos son pues, prácticamente dos payasos. En este último caso ha sido más grave aún, porque desde un principio empezó a operar de esa manera. ¿Qué viene para el Partido del Trabajo de manera inmediata en Veracruz, donde sabemos que ya en unas semanas estaremos empezando un nuevo proceso electoral? Ya en unas semanas se está aperturando el proceso electoral del 2016 en Veracruz, que habrá de renovar pues al Congreso de Veracruz, del que formas parte actualmente, y también la silla del Poder Ejecutivo en el Estado. ¿Qué viene para el Partido del Trabajo? ¿Será actor? ¿No será actor? ¿Participará? ¿No participará? ¿Qué vendrá después de este resultado en el que se pierde su registro nacional? Bueno, mira, yo también soy comisionado político nacional aquí en Veracruz para el Partido del Trabajo. Hemos logrado un hecho histórico para el PT en Veracruz, porque superamos ya en dos ocasiones seguidas, en las elecciones del 2013 y en esta, el margen del 3% que nunca se había obtenido. Eso lo logramos gracias a una línea política independiente, crítica, denunciativa de la acción, de la actividad de gobierno, un papel que hemos mantenido constante, de estar señalando los graves errores que ha cometido sobre todo este gobierno de Javier Duarte, en el que ha dejado pues, a la población empobrecida, ha saqueado prácticamente las urnas del erario público, ha violentado los derechos humanos, ha destruido las garantías constitucionales, en fin, ha sido un daño como creo que pocos gobiernos priistas han hecho. Y el estar en una acometida crítica desde el Congreso, desde los medios de comunicación, participando con los movimientos de la sociedad que se quejan de las políticas, que los agravian, que los despojan, que los roban, pues nos ha ganado una presencia de ser un partido libre, de ser un partido crítico, de ser un partido de lucha para la gente. Y eso nos permitió conseguir el 3%, y tenemos registro estatal. Hemos esperado hasta el último momento un suceso nacional. Ahora que las cosas están ya casi por concluirse y decidirse, vamos a proceder ante los órganos locales, electorales, para llevar a cabo
un registro como partido estatal, al cual por ley, en el artículo 95 de la ley electoral, tenemos derecho, y participar en los próximos comicios locales de gobernadores y diputados. Este escenario, diputado, nos deja entonces en claridad que sí participará en la elección del 2016 el Partido del Trabajo. ¿Irá en alianzas? ¿Irá de manera unitaria? ¿Cuál será la línea que asuma el Partido del Trabajo hasta lo que hoy Fidel Robles Guadarrama ha percibido? Sí, mira, yo creo que es muy importante por la gravedad en la que se encuentra Veracruz, un estado con cero crecimiento económico, además con un crecimiento negativo, ya lo reconoció la propia Secretaría de Finanzas, 2 años de crecimiento negativo, no así, sin crecimiento, una economía negativa, un estado pues, lleno de incertidumbre, de zozobra en cuanto a la seguridad, en que el desempleo está imperando, en donde el ingreso per cápita es de los más bajos y va en descenso, en donde la pobreza se incrementó como en ningún otro lado del país. Es necesario que quienes estamos en la oposición, la verdadera oposición política, busquemos unir nuestros esfuerzos, presentar una candidatura para una transición democrática que lleve a cabo realmente una revolución política en Veracruz y que impida la impunidad de la que pretende salir este gobierno imponiendo un candidato de sus vidas. Nosotros estamos priorizando un encuentro electoral, una alianza con Morena, que nos parece una fuerza emergente que tiene autoridad, que tiene limpieza, transparencia, como nosotros sentimos que también la tenemos en el caso de Veracruz como PP. En primera instancia, pues vamos a buscar un acuerdo político con ellos para postular un candidato común a la gubernatura que nos permita formular un programa de emergencia, de salvación para Veracruz, de rescate de la economía, de rescate de las finanzas, de impedir la impunidad y de mejorar sustancialmente la situación de la justicia y de la inseguridad que prevalece en el Estado. Si se puede ampliar esta alianza, si hay acuerdos hacia Movimiento Ciudadano, hacia el PRD, incluso con una serie de condicionamientos que sería necesario también aclarar, creo que podríamos estar conformando un bloque importante de porcentajes electorales que pudiera ser muy competitivo. El candidato que el PRI está proponiendo, y parece ser que puede ser que salga adelante por sus vínculos con Mario Fabio y sus nuevos encuentros con el gobernador, pues sería Luis Blanca. Es un candidato débil, es un candidato muy cuestionado, es un candidato que además de haber sido el más partista del Senado, de no haber aportado gran propuesta de iniciativa, de haber votado las contrarreformas que tanto han lastimado a la población, tanta movilización ciudadana inmotivado, se ha olvidado también de señalar los malos manejos de este gobierno en cuanto al manejo de la administración pública. Se ha olvidado de poner también el dedo en la llaga de la gravedad de la inseguridad en la que prevalecemos, sobre todo en ciertos sectores de la sociedad, los jóvenes que son los más, hay prácticamente una guerra contra ellos, son los que han perdido más vidas en este estado, los migrantes, sin duda el sector de los periodistas, que ejercen un pensamiento crítico, y no ha dicho nada, es más de lo mismo. Y frente a un tipo de candidato de esta magnitud, oficialista, callado, que ha solapado la impunidad, que ha sido acrítico con todos los males que pesan sobre Veracruz a nivel incluso internacional, pues necesitamos un candidato que sepa señalar, que sepa proponer y que vaya a un debate y que sea capaz de ponerlo en su lugar para poder presentar una propuesta ante la ciudadanía de una alternativa de verdadero cambio. ¿Se puede, Fidel, hoy la gente de Veracruz que nos está viendo, que está siguiendo esta entrevista,
puede pensar en que es posible un cambio en todos estos aspectos negativos que has enumerado y que sobra que yo los vuelva a enlistar en el planteamiento? ¿Es posible cambiar Veracruz? Por supuesto que es posible, es necesario, es un deber, es una obligación, es impostergable. No puede seguir una entidad tan importante como Veracruz en estas condiciones. No es concebible un Estado con las riquezas, con la población, con la cultura que tenemos, que esté sometido a una mafia que está enquistada en el poder y que se ha dedicado prácticamente a enriquecerse y a sostener la pobreza como un medio de sostenerse en el poder. ¿Quién sería la figura a la que apoyaría esta corriente de izquierda a la que pertenece el Partido del Trabajo? ¿Te vislumbras como candidato, Fidel? ¿Aspirarías a la candidatura? Por supuesto que yo me podría ver como una propuesta. Hemos estado pues, en el Congreso del Estado señalando de una manera fuerte, de una manera crítica, incisiva, todos los daños que ha cometido el gobierno del Estado. No hemos guardado silencio, hemos estado apoyando a los movimientos sociales que están y hemos recibido también pues, muchas opiniones de ciudadanos que pues, observan la política y nos han dado pues, su respaldo, su apoyo, su simpatía en caso de que uno decidiera participar en este plan. Sin embargo, no estoy obsesionado con esa comisión. Creo que lo más importante es que si logramos conjuntar algunas fuerzas de izquierda y contemplo no solamente a partidos políticos, es necesario que incluyamos en esto a los amplios movimientos sociales. Veracruz tiene una diversidad impresionante de grupos sociales que están luchando desde derechos humanos, desde medioambientalistas, grupos de pensionados, trabajadores del Estado, trabajadores obreros, estudiantes, en fin, que están congregados pero dispersos. Necesitamos hacer una convocatoria para que la gente proponga. Nosotros ponemos el logotipo, el registro del Partido del Trabajo a la disposición del movimiento de la sociedad veracruzana y que ellos decidan quién es la persona que podría encabezar y conjuntar toda esa serie de esfuerzos que ahora están dispersos para poder llevar a cabo esta transición tan importante, ¿no? Morena también tiene personajes, pensamos que puede haber una especie de encuentro y de análisis de este tipo de personalidades y sacar a la persona que pudiera encabezar. Yo estoy totalmente dispuesto a hacer un apoyo, un soldado, un gendarme de esa causa democrática, porque lo que más nos importa es que Veracruz salga adelante. Estamos poco más allá de la mitad de lo que ha sido el trabajo legislativo en el actual Congreso del Estado, donde figura la curul de Fidel Robles Guadarrama. ¿Contento o no contento con lo hecho hasta ahora? ¿Cómo se encuentra en esa parte Fidel Robles, a título personal, en un ejercicio de autocrítica de lo que ha sido su trabajo ahí en el Congreso? Yo me siento realmente muy satisfecho. Me siento bien conmigo mismo, me siento completo. Desde el principio del trabajo legislativo hemos mantenido una guardia en alto, no he dejado pasar detalles importantes que me parecen. No hemos votado la cuenta pública, que es como votar el saqueo que ha cometido el gobierno del Estado contra el pueblo veracruzano. No hemos aprobado sus presupuestos de derechos y de ingresos, que son presupuestos recesivos, por eso tenemos un crecimiento negativo en la economía. No hemos aceptado sus leyes que han sido modificadas por los tribunales electorales o han sido modificadas desde el Ejecutivo Federal cuando no compete sus intereses. No hemos participado de los ridículos que ha cometido la legislatura al no ser analítica de lo que vota. Lo que tenemos son diputados del PRI, del Verde, del PANAM, que son títeres del Ejecutivo del Estado y del Ejecutivo Federal. Yo no he participado de eso. He sido denunciativo, he llevado a la tribuna las causas de los movimientos sociales,
en sus luchas, en sus demandas, en sus razonamientos, y ellos me han agradecido de una manera muy efectiva pues su apoyo, el apoyo que yo les he dado, el respaldo que hemos dado, al menos con la voz en la tribuna y en algunas gestiones. Entonces yo he presentado iniciativas importantes como el derecho a la salud universal, directa y secreta por parte del Estado, que por supuesto no pudo dictaminar cuando vivimos en una entidad en donde más de 1 millón de veracruzanos no tienen acceso a la salud. Presenté también la iniciativa contra el fracking, que hoy está detenida por los bajos precios del petróleo, pero que es una amenaza contra la salud y el medio ambiente. No estoy satisfecho con la legislatura como tal, porque ha sido desastrosa esta legislatura, ha sido vergonzosa. Me gustaría decir que la voz de Fidel Robles es una de las voces más críticas en el Congreso local, pero tengo que decirlo con las palabras adecuadas. Pareciera que no es de las más críticas, pareciera que es la única voz crítica, porque veo mucho acompañamiento de prácticamente todas las fracciones parlamentarias hacia los derroteros que marca el Congreso. No veo, como en otros momentos de la vida legislativa de Veracruz, no veo más participaciones en tribuna, no veo más actividad en los temas mediáticos, en el sentido de señalar, de criticar, de levantar banderas de causas populares. Veo pues a diputados que hoy pareciera estar ahí nada más de levantaderos, como decimos vulgar o comúnmente. Sí, bueno, creo que hay algunos compañeros que han en temas específicos levantado bien la voz en algunos asuntos, en otros igual se han alineado, y coincido contigo que no debería ser, que yo he estado quizás he sido el más crítico, el más duro, el más opositor en la mayoría de los temas que pasaron. ¿Cómo ves que termina esta administración estatal? Termina hecho un desastre. Es una administración que tiene que ser sancionada, castigada, tiene que terminar en la cárcel, no puede haber otra solución. Tiene que haber una investigación a fondo sobre los responsables del Ejecutivo del Estado, no solamente el gobernador, sino los secretarios, que han estado no solamente saqueando las arcas públicas, han estado subejerciendo los recursos del Estado. Ha habido un subejercicio tan solo en materia de infraestructura pública durante 3 años de más de 13.000 millones de pesos. Una deuda consolidada en 4 años de ejercicio de más de 98.000 millones de pesos. Sí, recientemente el senador Yunes habló de 80.000, si no se quedó corto. Me falla el dato. Se quedó corto. Los mismos datos de la CFIP nos han dado estos datos. Una deuda que ha crecido, es la deuda que se ha incrementado más en menos tiempo a nivel nacional, 45.000 millones de pesos. Deudas particulares que por supuesto nunca cuentan, como la de la Secretaría de Salud, de más de 4.000 millones, la de la SEDARPA, la bursátización, que fue un verdadero desastre, no han capitalizado los ayuntamientos, el retraso constante de las partidas públicas a los ayuntamientos, además incompletas, deudas hasta en materia deportiva como los Juegos Centroamericanos, fueron una vergüenza, a pesar de la demagogia constante del gobernador de decir que iban a ser el mejor juego de la historia. En fin, la violación flagrante, constante al derecho a información, a la libre expresión, la violación constante a los derechos humanos, el daño causado a los jóvenes estudiantes que se encuentran inconformes, que se encuentran en rebeldía porque no tienen opciones, no tienen oportunidades, y que han sido golpeados, han sido maltratados, han sido perseguidos prácticamente. Tenemos el índice de mortalidad juvenil más elevado del mundo por violencia por arma de fuego. Aquí los jóvenes no mueren por enfermedades o por padecimientos, sino por arma de fuego. Entonces, tiene que haber, por eso yo hablo de una revolución, tiene que haber una insurgencia en la sociedad, tiene que la gente quitarse el control de los programas sociales, el temor que nos agobia, y salir a la calle en la elección del 2016, hacer un cambio contundente que permita a un gobierno enjuiciar, no solamente penalmente, administrativamente,
efectivamente es un juicio político, es lo que se requiere, un juicio político que nos sancione, que nos lleve a pagar causas corporales incluso, para que no quede esto como un antecedente más impune. Pues yo le quiero agradecer infinitamente a Fidel Robles Guadarrama el que con esa claridad y franqueza que le caracteriza nos haya hoy dado sus opiniones acerca de los temas que pusimos en la mesa. Me parece hoy muy relevante el poder hablar de frente con usted este tipo de temas y con la claridad y esta voz crítica que permanentemente te ha caracterizado. Te agradezco mucho. Te agradezco a ti, al contrario. Muchas gracias. Gracias. Muchas gracias. Hasta la próxima.